El viejo granjero encontró a una mujer en medio del bosque, la llevó a su casa y días después quedó impactado por lo que vio. En uno de los días más ocupados de la temporada de cosecha, Richard, un granjero de 60 años, trabajaba con energía y dedicación en su pequeña finca. La granja estaba dividida entre áreas para cultivar frutas y verduras y otras destinadas al cuidado de animales. Aunque su finca era modesta en comparación con otras más grandes de la zona, Richard sentía un gran orgullo por lo que tenía y se esforzaba al máximo por mantenerla en el mejor estado posible. Mientras caminaba entre las hileras de manzanos, revisando el estado de la cosecha y pensando en las muchas tareas que debía terminar antes del atardecer, de pronto escuchó un sonido fuerte, como el derrape de un coche seguido de un impacto violento. Frunció el ceño, alarmado, y miró hacia el horizonte. Una delgada columna de humo negro se elevaba cerca de su huerto. «¿Pero qué demonios? Espero que nadie haya chocado contra mis árboles», murmuró molesto, y se apresuró con pasos firmes hacia el lugar de donde venía el humo. Cuando llegó, descubrió que uno de sus manzanos estaba torcido de forma extraña y a pocos metros un coche de lujo estaba completamente destrozado y envuelto en llamas. Se acercó con precaución y suspiró aliviado al notar que el asiento del conductor estaba vacío. No había señales del conductor dentro, lo que le dio un respiro a pesar de lo tenso del momento. Pero entonces, algo más llamó su atención. El silencio del bosque cercano le permitió escuchar un sonido suave, como si alguien se arrastrara por el suelo. Siguió el sonido rápidamente, mirando a su alrededor, hasta que vio algunos trozos de ropa semiquemada dispersos en la tierra, como si alguien hubiera salido arrastrándose del accidente. Siguió las huellas hasta que vio a lo lejos un cuerpo tratando de incorporarse. Era una joven, no debía tener más de 20 años, completamente desnuda, luchando por mantenerse de pie, pero claramente agotada. Sin dudarlo, Richard se quitó la camisa y corrió hacia ella para cubrirla. Se acercó con cuidado y al verla de cerca comprobó que estaba viva, aunque inconsciente. La tomó en brazos con suavidad. Ella intentó decir algo, pero se desmayó nuevamente. Richard dudó unos segundos entre ayudarla o intentar apagar el fuego, pero sabía que las mangueras de su casa no alcanzarían hasta allí y que el coche podía explotar en cualquier momento. Decidió salvarla primero. Volvió con ella a su casa y la acostó en su cama, tras asegurarse de que solo tenía una herida en la cabeza, probablemente producto del impacto. Limpió la herida y la desinfectó con sus materiales médicos básicos, buscando si había más daños, pero no encontró nada grave. La chica parecía débil, pero respiraba con normalidad. Fue a la cocina y llamó a los bomberos y a emergencias, explicando lo sucedido y pidiendo que vinieran lo antes posible. Pero como su granja estaba en una zona alejada, tardaron unos 30 minutos en llegar. Durante ese tiempo, el coche explotó por completo y una parte importante del huerto de manzanas que tanto trabajo le había costado cultivar quedó destruido. Richard observó impotente, con rabia y tristeza, cómo las llamas consumían años de esfuerzo, mientras los bomberos intentaban controlar el fuego para que no se expandiera. Cuando llegaron los paramédicos, se hicieron cargo de la joven y la examinaron con detalle. Para sorpresa de todos, su estado era estable y no tenía heridas internas graves. La describieron como un milagro, ya que sobrevivir a un accidente así era casi imposible. Richard, por su parte, se quedó a un lado, sin saber si debía sentirse aliviado porque ella estuviera bien o enfadado por todo lo que había perdido. Pero, a pesar de todo, no era alguien que pudiera darle la espalda a una vida en peligro. Aquella mujer seguía con vida, y fue gracias a Richard. Uno de los paramédicos le dio una palmada en el hombro y le dijo:
Le salvaste la vida. Hoy eres un verdadero héroe. Sin embargo, Richard, el viejo granjero de 67 años, no mostraba gratitud ni orgullo. Su rostro estaba tenso de ira y respondió con voz áspera: «No me importa ser un héroe. Lo único que quiero es que esa chica despierte cuanto antes y pague por lo que arruinó de mi cosecha». Los paramédicos se miraron entre sí con nerviosismo. Sabían que Richard era un hombre conocido por su carácter fuerte y lengua afilada. No era del tipo que manejaba las situaciones con suavidad. Se enojaba rápido y rara vez estaba satisfecho. El jefe del equipo médico intentó calmarlo. «Richard, entiendo que estés molesto, pero debemos trasladar a esta joven al hospital del pueblo. Necesitamos asegurarnos de que está completamente bien, y eso no podemos hacerlo aquí». Richard bufó con los ojos encendidos y preguntó con tono elevado: «¿Y cuánto va a tardar eso? ¿Un día? ¿Una semana?». El paramédico le respondió con amabilidad, intentando calmar los ánimos: «Dependerá de su estado. Podría tener una conmoción cerebral, y lo mejor es que despierte en un entorno seguro, donde pueda ser monitoreada». Pero sus esfuerzos no surtieron efecto. En lugar de calmarse, Richard se enfureció aún más y echó a todos de su propiedad con palabras duras, agitando los brazos con fuerza mientras gritaba: «¡Largo de aquí todos! No necesito a ninguno de ustedes». Los días pasaron con una lentitud insoportable, y con cada día que transcurría, Richard sentía más el peso de su pérdida. Caminaba por el huerto de manzanas al anochecer, oliendo la madera quemada y la fruta podrida. Era un olor que lo molestaba profundamente. Para él no era solo un olor, era un recordatorio constante de la tragedia que había sufrido y de la chica que seguía inconsciente, sin nombre ni recuerdos, en el hospital del pueblo. Pese a su temperamento difícil, empezó a ir al hospital cada noche, después de terminar su trabajo en la granja. Cada vez hacía la misma pregunta: ¿ya despertó? Y siempre recibía la misma respuesta: «Todavía no, señor Richard, pero puede venir mañana si lo desea». Y él lo hacía. Entraba en su habitación y se sentaba en silencio junto a ella, observando su rostro sereno, como si estuviera dormida en una paz profunda. No hablaba, solo la miraba. Aunque no lo admitía, sentía una inquietud creciente por ella. Las enfermeras hablaban entre ellas del único visitante que recibía. Nadie venía a verla. No tenía familiares ni amigos conocidos. La policía no había encontrado ninguna información útil sobre ella. Solo Richard era el único que la visitaba, el único que dejaba flores en su mesita cada tarde, sin decir nada a nadie. Esa rutina se mantuvo por más de un mes. Los médicos empezaron a compartir con él reportes sobre su estado de salud. Al notar que era el único que realmente se preocupaba por ella, le dijeron que probablemente despertaría pronto, pero que podría sufrir pérdida parcial de memoria. Uno de los doctores le dijo: «Si despierta, es posible que no recuerde su nombre ni lo que ocurrió. Tal vez lo mejor sea no presionarla de inmediato con temas de deudas o accidentes». Richard escuchaba en silencio. No respondía. Parecía que algo dentro de él empezaba a cambiar, aunque no estaba listo para reconocerlo. Sí, seguía enojado, pero detrás de su ira había sentimientos que no sabía cómo definir. Tal vez compasión, o quizás algo parecido a un instinto paternal. Quién sabe, solo asentía con la cabeza sin decir palabra. La rabia aún latía fuerte en su pecho por lo que había perdido, pero al mismo tiempo no podía evitar sentir tristeza por aquella joven que el destino había arrojado a su terreno. No sabía qué hacía allí, ni por qué se había estrellado contra un árbol en medio de la nada, entre campos tan alejados, pero estaba seguro de algo. Esa chica estaba viviendo un momento muy duro, y él, sin buscarlo, ahora formaba parte de su historia. Pasaron los días y el clima cambió. Las hojas comenzaron a caer.
anunciando la llegada del otoño. Una tarde, mientras Richard estaba sentado junto a la cama de la joven en el hospital, observándola en silencio como lo hacía cada día, ocurrió algo que no esperaba. La chica comenzó a moverse lentamente, luego abrió los ojos, mirando el techo de la habitación como si buscara algo familiar. Richard abrió la boca sorprendido. Se levantó de un salto de su silla y gritó al equipo médico: «¡Está despertando! ¡Está despertando!». Los médicos y enfermeras entraron corriendo a la habitación y con amabilidad pidieron a Richard que saliera. No se opuso. Se quedó de pie en el pasillo, apoyado contra la pared, esperando con paciencia e intentando calmar su ansiedad. 20 minutos le parecieron una eternidad, hasta que uno de los médicos salió y se dirigió a él diciendo: «Richard, como sospechábamos, la joven sufre una clara pérdida de memoria. No sabe quién es ni dónde está. Pregunta constantemente por su teléfono móvil. Dice que todo sobre ella estaba allí, pero lamentablemente el teléfono se quemó en el accidente». El médico continuó: «La dejaremos aquí solo unos días más, pero no creemos poder hacer mucho más. No podemos tenerla en el hospital indefinidamente. Necesitamos tu ayuda. ¿Podrías llevarla a tu casa por un tiempo hasta que la policía o nosotros podamos encontrar a su familia?» El rostro de Richard se endureció. Dudó un momento. No le entusiasmaba la idea de que una desconocida viviera en su casa, especialmente porque estaba acostumbrado a la soledad y a una vida ordenada. Pero no era el hombre frío que muchos creían. En el fondo, había comenzado a sentir un vínculo extraño con esa chica a la que había salvado. Tal vez le recordaba a la hija que perdió hace años. Suspiró y dijo: «Está bien, pero solo por unos días». Al día siguiente, se preparó y fue al hospital a recogerla. Cuando el médico le explicó a la joven que iría a vivir con Richard, su reacción fue inmediata y brusca. Dijo con fastidio: «¿Y por qué tengo que irme con este viejo? No quiero salir del hospital hasta recuperar mi memoria». El médico respondió con paciencia, lanzando una mirada preocupada a Richard: «Paola, ya te lo explicamos. Este hombre te salvó del incendio. Fue el único que te visitó todos los días durante el último mes. No tenemos los recursos para mantenerte aquí mucho más tiempo, y necesitamos una solución temporal. Todos en el pueblo conocen a Richard y lo respetan. Es un hombre honesto. Estarás bien con él». Paola bajó la mirada. No estaba convencida, pero no tenía un argumento válido para quedarse. Al final, recogió sus pocas pertenencias, miró a Richard con indiferencia y dijo secamente: «Vamos, no tenemos todo el día». Así comenzó una nueva etapa. Ninguno de los dos imaginaba que cambiaría sus vidas por completo. «Él te visitó todas las noches y fue quien te salvó con sus propias manos», insistió el médico. «Es la mejor opción. De hecho, es la única opción que tienes ahora». La chica suspiró con fastidio y, sin pronunciar una palabra de agradecimiento, tomó su pequeña bolsa con algunas ropas donadas por las enfermeras y se dirigió a la puerta. Se giró hacia Richard, lo miró con ojos cansados y dijo con frialdad: «Vamos, no tenemos tiempo que perder». Richard se despidió del médico con una sonrisa silenciosa. Durante el último mes habían construido una amistad sincera gracias a todas esas visitas. Luego caminó junto a la joven para acompañarla hasta su vieja camioneta, la misma que usaba para transportar verduras y pienso para animales. Cuando Paola vio el vehículo, no pudo ocultar su expresión de desagrado. Parecía un coche sacado de un museo de antigüedades. Aún así, subió a regañadientes, murmurando algo ininteligible. Después de unos minutos de silencio en el coche, la joven miró a Richard y dijo con tono arrogante: «¿Tienes teléfono? Quiero entrar a mis redes sociales. Quizás encuentre algo sobre mí allí. Las enfermeras no me dejaron usar los suyos y dicen que lo primero es encontrar a mi familia.
Pero, ¿cómo voy a hacerlo si no me permiten buscar? Richard respondió con calma, intentando contener la molestia que le provocaba el tono de Paola. Tengo un teléfono sencillo, pero no creo que te guste, y no tengo internet en casa. Los ojos de Paola se abrieron con asombro y exclamó, entre sorprendida y escandalizada: ¿No tienes internet? ¿Cómo vives? ¿Cómo te enteras de lo que pasa en el mundo? Esto es increíble, estamos en el siglo XXI. Él le respondió con una leve sonrisa que llevaba un matiz de reproche. Me alegra que lo preguntes, señorita. Escúchame bien. Hace un mes aproximadamente, tu lujoso coche BMW chocó contra uno de mis manzanos, en mi terreno, y lo incendiaste por completo. Causaste daños que superan los $2,000, sin contar los días de trabajo perdidos por el incendio. Así que, mientras estés viviendo en mi casa, vas a trabajar para compensar una parte de esas pérdidas. Me ayudarás en la granja, y cuando recuperes la memoria y vuelvas con tu familia, confío en que pagarás lo que queda. Por el tipo de auto que manejabas, no creo que sea un problema para ti. Paola se quedó en silencio, todavía con el asombro marcado en el rostro. Richard esperaba una gran protesta, un grito de indignación, pero se sorprendió completamente cuando ella sonrió con inocencia y dijo: ¿Yo conducía un BMW? ¡Wow! Parece que mi familia es muy rica. ¡Genial! Tengo que recuperar la memoria cuanto antes. Richard suspiró profundamente y murmuró para sí: Ojalá lo hagas pronto, niña. No sabía que los días que venían le enseñarían muchas cosas sobre esa chica misteriosa y quizás también sobre él mismo. ¡Qué emocionante! Debo recordar quién soy cuanto antes, dijo Paola con entusiasmo, los ojos brillando de esperanza. Richard respiró hondo de nuevo y pensó: más te vale hacerlo pronto, pequeña. Al llegar a la granja, Richard le mostró la habitación donde se quedaría y luego le dio un breve recorrido por la casa. Paola no mostró ningún entusiasmo. Al contrario, dejó claro su desagrado. No hay internet, ni una televisión decente, no hay nada aquí. ¿Cómo puedes vivir así cada día? Es como estar en la Edad Media, dijo mientras recorría con la mirada las paredes de madera y los muebles sencillos. Richard solo se encogió de hombros y respondió con un tono sereno, pero firme: Niña, tengo mucho trabajo cada día. Ya he invertido suficiente tiempo cuidándote en el hospital. ¿Podrías ayudarme un poco guardando silencio? Y si te aburres, aquí hay muchas cosas por hacer. Señaló hacia afuera y añadió: Los cerdos necesitan comida y aún no termino de cosechar las zanahorias. Puedes cambiarte de ropa y ponerte algo cómodo para ayudar, en lugar de pisar el suelo como una niña mimada. Sus palabras la molestaron, pero aún así decidió hacerle caso, tal vez por orgullo o por una necesidad interna de demostrar algo. Se puso la ropa de trabajo, ancha y sencilla, y comenzó a ayudar a Richard con las tareas del día. Mientras alimentaba a los cerdos y recogía zanahorias, trataba de concentrarse con fuerza, esperando que su memoria regresara, pero no pasó nada. Solo sentía una extraña necesidad de revisar las redes sociales, como si parte de su identidad estuviera allí. Se sintió incómoda al ver su ropa sucia y manchada de barro, y pensó: ahora entiendo por qué las enfermeras me dieron esta ropa fea y holgada. Sabían exactamente lo que me esperaba aquí. Pasaron los días y Paola empezó a aburrirse de sus intentos inútiles por mejorar la señal del viejo televisor. Una tarde, agotada, se dejó caer sobre el sofá raído. Giró la cabeza hacia Richard, que estaba en su sillón habitual, resolviendo un crucigrama con la ayuda de un diccionario antiguo. De pronto, rompió el silencio. «Señor Richard, ¿por qué no tiene esposa?» Él no se inmutó, respondió sin levantar la vista. «Tuve una esposa, pero me dejó. Dijo que me faltaba ambición.
empacó sus cosas y se fue. Paola sintió curiosidad y le preguntó, ¿no tuvieron hijos? Richard respondió con voz más apagada, tuvimos una niña, pero su madre decía que esta vida no era lo que quería para ella. Se la llevó y nunca me permitió verla otra vez. Intenté muchas veces encontrarlas, pero ella siempre ocultaba a la niña. Luego desapareció por completo. Ahora, lo único que me queda es rezar para que mi hija esté bien, donde sea que esté. Paola sintió un nudo en el pecho por aquel hombre mayor. Por primera vez entendía por qué parecía algo duro. Tal vez no era duro, tal vez estaba herido. Se fue hace mucho, continuó Richard, y no sé si habrá encontrado la vida que tanto soñaba, pero lo que más me dolió fue que nunca me permitió ver de nuevo a mi hija. Cada vez que lograba localizarlas, ella escondía a la niña y me decía que era un egoísta, que intentaba formar parte de la vida de mi hija sin tener nada que ofrecerle. Al final desapareció completamente y mi búsqueda se fue debilitando. Me agoté. La voluntad se fue apagando dentro de mí. Tras fracaso, ya solo me queda rezar. Sí, ahora solo le pido a Dios que mi hija esté bien, que encuentre la felicidad que yo no supe darle. Paola lo escuchaba con los ojos llenos de tristeza, el corazón encogido por el dolor de ese hombre que, por fuera, parecía de piedra, pero por dentro cargaba heridas invisibles. No pudo quedarse callada y le preguntó, movida por la curiosidad y tal vez también por una chispa de esperanza, ¿cómo se llama tu hija? Richard frunció el ceño, suspiró profundamente, como si la respuesta le pesara en el alma, y exhaló. Se llamaba Paola, igual que tú, aunque tú dijiste que no estás segura de si ese es tu nombre real. Y de verdad, espero que no lo sea. Paola sintió una punzada en el corazón, pero intentó no tomarse sus palabras de forma personal. Empezaba a ver claramente de dónde venía la dureza de ese hombre. Era alguien que había sufrido pérdida y abandono, un hombre que solo se había aferrado al trabajo y al silencio. Esa noche, mientras Richard dormía agotado, Paola se quedó despierta, limpiando y ordenando la casa en silencio. Quería devolverle un poco de la sinceridad que él le había mostrado, aunque él no le hubiera pedido nada. Pero a la mañana siguiente ocurrió algo que nadie esperaba. Ambos se despertaron por los fuertes golpes que retumbaban en la puerta del viejo cobertizo. Richard saltó de la cama, tomó su escopeta antigua con precaución y, sin dudar, abrió la puerta. Retrocedió un paso, impactado. Era la policía, pero no los oficiales locales que él conocía. Estos llevaban uniformes especiales, rostros duros y una actitud agresiva. Irrumpieron en la casa con violencia, empujaron muebles, rompieron puertas y lo desordenaron todo. Richard quedó paralizado cuando uno de ellos lo sujetó con fuerza y le ordenó guardar silencio. Los oficiales continuaron registrando cada rincón hasta que se escuchó un grito de Paola, seguido de la voz de uno de los agentes diciendo: «La encontramos. Está bien». Richard no pudo soportarlo más. Aún con las manos esposadas, gritó: «¿Qué está pasando aquí? ¿Alguien puede explicarme?». Entre el caos, se alzó una voz femenina, cargada de furia. «Tú eres el culpable, maldito secuestrador». Richard reconoció la voz al instante. No necesitaba ver su rostro. «Joanna, ¿qué haces aquí?». Ella lo miró con desprecio y respondió con tono afilado: «Hago lo que tenía que hacer, rescatar a nuestra hija, a la que te robaste sin vergüenza. Yo salvé a nuestra hija, la misma que tú secuestraste sin una pizca de decencia. Yo no secuestré a nadie, mujer. Te has vuelto loca. ¿Acaso nadie del pueblo te contó lo que pasó? Esa chica chocó su coche en mi terreno y quemó mi huerto de manzanas. Ella fue quien apareció por su cuenta». Los oficiales miraron a la mujer esperando una explicación, pero Paola intervino antes, preguntando qué estaba pasando.
Joanna ignoró por completo a su exesposo y se centró en calmar a su hija, que no entendía absolutamente nada de lo que ocurría. 15 minutos después, los agentes se marcharon sin ofrecer ninguna disculpa por los destrozos que habían causado en la casa. Solo dejaron una advertencia para Richard: que no se acercara a ninguna mujer de nuevo. Cuando regresó a casa, Paola estaba en estado de shock. Había descubierto que era famosa y poseía una gran fortuna gracias a su carrera como actriz y modelo desde muy joven. Su madre había sido el brazo derecho de su representante, y gracias a ella logró construir una carrera exitosa que le permitió vivir una vida lujosa. A tan solo 22 años. Había alcanzado la fama bajo el nombre de Paulix, y su madre no podía creer que hubiese terminado chocando en la granja de aquel hombre. «Estaba muy asustada cuando supe dónde estabas», le dijo Joanna. «Llamé inmediatamente a la policía, pero tranquila, ya está todo bien, estoy aquí contigo». Paola seguía confundida, inquieta por la actitud exagerada de su madre. Algo no le cerraba. Sentía que su madre le ocultaba cosas, así que decidió hablar con su representante. «Paola», le confesó este, «la verdad es que desapareciste después de una fuerte pelea con tu madre. Ella no quería que supieras más sobre tu padre. El estrés comenzó a afectar tu trabajo y pediste una licencia de 3 meses para aclarar tus sentimientos. Tu madre se volvió loca cuando supo que contrataste a un investigador privado. Su reacción fue tan violenta que incluso llegó a abofetearte. A la mañana siguiente, tomaste el coche y saliste sin rumbo. Pensamos que volverías pronto, pero no fue así. 2 días después comenzamos la búsqueda, pero no tuvimos pistas, hasta que la policía nos contactó recientemente. Al escuchar el informe, tu madre se lanzó de inmediato con una unidad especial, alegando que tu padre te había secuestrado. Paola no podía creer lo que escuchaba, pero en ese instante tomó una decisión. Se esforzó al máximo por recuperar su memoria, y cuando sintió que ya había recobrado lo suficiente, decidió ir a ver a su padre. Ignoró por completo los intentos de su madre por impedirlo. Richard, por su parte, ya se había convencido de que nunca volvería a ver a su hija. Después de todo lo que había pasado, pensó que lo mejor era seguir con su vida. Volvió a plantar manzanos, tratando de hacer las paces con todo lo sucedido. Pero un día, al amanecer, algo diferente lo sacó de sus pensamientos. Vio a una joven trabajando en los campos. Era Paola, su hija. «Hola, Richard. Lo siento por la forma en que volvimos a encontrarnos, pero quiero empezar de nuevo contigo y plantar juntos el huerto de manzanas más hermoso. Te ayudaré, pagaré todos los gastos. Solo quiero que nos conozcamos mejor, para que algún día pueda llamarte papá». Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. Le tomó la mano y le dijo con voz temblorosa: «Será el más hermoso, porque lo plantaremos juntos, hija mía». Y entonces la abrazó con fuerza, como quien por fin encuentra lo que siempre estuvo buscando. Ambos recibieron en ese instante la mayor recompensa que puede existir: un nuevo corazón y una nueva vida. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más historias como esta. Hasta la próxima.